Bueno, Robert, hoy vamos a hablar, como ya sabes, de tu artículo, Revolución y Contrarrevolución, la pugna de los años de entreguerras. Un artículo que acaba de salir y que yo creo que sirve para combatir muchos mitos, ¿no?, que se mueven sobre todo desde el ámbito de progre de la historiografía, además, ¿no?, que intentan hacernos ver una cosa que nunca ha sido así. Lo primero que te voy a preguntar, y porque sé que es una cosa central en el artículo, ¿cuánto peor es mejor en política? Porque es que eso yo lo llevo demasiado escuchando ya. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Razón Histórica porque, bueno, estoy en su comité y ya, bueno, llevo un tiempo escribiendo con ellos y es un placer. Y, bueno, y contestando a tu pregunta, lo de a cuánto peor mejor, no tiene por qué. La conclusión de este artículo de investigación es precisamente de que no es así, y pongo el ejemplo de los años 20-30, en el cual después de una ofensiva de la revolución, en la que se creía que la revolución iba a ser internacional y que era algo inevitable. De hecho, en la primera constitución soviética, en los documentos de esos años, ni siquiera se habla de lo nacional ni de las fronteras, porque era como algo, ¿qué sentido tiene fortalecer las fronteras si no va a haber fronteras el día de mañana? Hasta los escritores de ciencia ficción, Efremov, y Belyayev y otros de los grandes también en sus libros hablan de lo malo que son las fronteras y que a ver si llegamos pronto, ¿no?, a un mundo sin ellas, porque se dejaron llevar por la emoción de esos momentos de avance revolucionario. Pero hay que tener en cuenta que ese avance revolucionario, en realidad, fuera de lo que fue la Rusia soviética y poco más, no se llegó a dar. Es decir, yo creo que con la derrota de las fuerzas revolucionarias en Hungría, que es el que cierra el capítulo, junto con la derrota de los espartaquistas, se da cuenta la gente, bueno, los grupos revolucionarios se dan cuenta de que esa revolución no iba a ser internacional, por lo menos en ese momento, y empezaron a construir, por un lado, con los años, el socialismo en un solo país, que eso fue un éxito durante bastante tiempo, por mucho que se haya criminalizado. La Unión Soviética pasó de ser un país de arados a una potencia nuclear que ponía gente en el espacio. Y eso es por esos años, porque la gente me dirá, no, pero es que esos años ya estaba Brezhnev. Sí, pero si no llega a ver esos planes quinquenales de la época final de Lenin, no, de la época de Stalin, obviamente no se hubiera conseguido. Por lo tanto, hubo una debacle precisamente de esas fuerzas revolucionarias, que sí que es verdad que crecieron en determinados países, por ejemplo aquí en España, pero crecieron a menor nivel, por lo menos en la mayoría de los países, que un nuevo grupo que surge, o que otros grupos, porque no todos los grupos eran iguales. Es decir, hay una respuesta a lo liberal, o sea, hay una reacción a lo liberal de un movimiento nacionalista profundamente anticomunista y profundamente antiliberal, sobre todo. Y esas fuerzas que ponen en pugna a lo que era la democracia liberal son los tradicionalistas, que no son fascistas, porque ellos se consideran premodernos, claro. Por lo tanto no tiene ningún sentido llamarlos fascistas, aunque sean autoritarios. Aquellos que establecieron, Hobsbawm, por ejemplo, habla de los estados corporativos, es decir, él no los junta con los fascistas, estilo como el Portugal de Salazar, es decir, movimientos que él no considera per se fascistas, aunque puedan tener elementos fascistizantes, y luego habla del fascismo como tal. Entonces, hay una respuesta en la cual esas fuerzas empiezan a emerger y empiezan a desarrollar una labor contrarrevolucionaria. Hobsbawm hablaba de que los fascistas eran los revolucionarios de la contrarrevolución, ¿sí? ¿No? Sí. Me parece un concepto increíble, tío. Y, bueno, yo no lo comparto, pero la cuestión es que con soflamas obreristas, claro, incluso pseudo-revolucionarias, empiezan a surgir en esos países donde había una efervescencia también revolucionaria, pues su antítesis, por así decirlo. Es decir, unas fuerzas que confrontan de forma directa y de forma muy eficaz contra los marxistas, los socialistas, etc. De hecho, en esa pugna, los que ganan son ellos, es decir, Italia es un ejemplo, con Mussolini, el ascenso de Hitler en Alemania, incluso la victoria de Franco aquí, aunque hay mucha gente que habla de dictadura con rasgos fascistizantes, depende de la definición que tengas de fascismo. Si es dominación autoritaria de la burguesía, pues evidentemente sí es fascista, pero si tienes una visión más amplia, hay gente que no lo caracteriza como tal. También fue una victoria de esas fuerzas contrarrevolucionarias frente a la revolución. Entonces es innegable que en ese periodo en el cual había una crisis y había una situación muy complicada, las fuerzas revolucionarias no supieron crecer al mismo ritmo que los fascistas. De hecho, por ejemplo, en Alemania, con el nacionalsocialismo, es innegable que el Partido Comunista creció, pero los nacionalsocialistas fueron capaces de crecer
de una manera más intensa. Entonces se terminaron imponiendo. Entre otros motivos también, no solo el del crecimiento, pero sí tenían más fuerza. Entonces, eso de cuanto mejor peor creo que es, pues bueno, un síntoma de ultraizquierdismo de determinadas organizaciones y también de romantizar la historia de acuerdo a un presupuesto ideológico. La revolución es invencible, es el futuro, es la historia, por lo tanto, esto es un pasar y da igual lo que haga Hitler en Alemania porque vamos a ganar. Eso no funciona así. O sea, la historia ha demostrado que eso no funciona así. La historia no se puede interpretar como si tuvieras una bola de cristal y pudieras predestinar todo lo que va a pasar. Yo sí creo que la humanidad, aunque tenga retrocesos, camina hacia el progreso, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es intentar prever el progreso y tener una bola de cristal y decir, esta es la fórmula mágica de la revolución. Porque la gente que pensaba que tiene una fórmula mágica de la revolución, en Alemania acabaron muertos en campos de concentración. Es que, claro, y es la realidad, fueron derrotados. Por los comunistas alemanes sobre todo. Hay muchos factores que fomentaron la derrota. La escisión que hubo en el movimiento obrero, y me estoy refiriendo a la escisión de la Tercera Internacional, sí que es verdad que hizo que tenía una posición de que todo era socialfascista en esa época. Claro. Entonces, claro, el enemigo principal prácticamente era la socialdemocracia durante periodos. Y en vez de unirse para confrontar con ese fascismo, no lo hicieron. Y eso facilitó también el auge de este tipo de grupos. Y de hecho no se rectifica hasta que se implanta la táctica del Frente Popular, que en Francia ganan y en España ganan. Es decir, si fue exitoso, dentro de que luego hubo una derrota un poco general, pero sí que fue exitoso en esas experiencias y podía haberse hecho más. Y si se hubiera hecho 10, 15 años antes, es decir, antes de la llegada de Hitler, que es el fenómeno para mí sin duda en el que se internacionaliza el fascismo, porque hay gente que dice, no, ¿qué es el fascismo? No voy a entrar a definiciones, pero hay gente que se ríe y dice, los fascistas o los identitarios dicen que es un fenómeno de época. Sí fue un fenómeno de época, es decir, en el cual hay una eclosión, que surgen grupos por todas partes, están a la ofensiva y se hicieron prácticamente con toda Europa. O sea, sí fue un fenómeno de época, lo que pasa es que el fascismo en sí supera esa época, lo sobrevive y ahora veremos a ver qué pasa. Porque estamos viendo, hubo ¿cómo decirlo? Un renacer o un pequeño florecimiento con el tema de la lucha contra el comunismo, de que se integraron un poco en las políticas de Estados Unidos a nivel internacional. Pero es verdad que eso luego, después, cuando cae la URSS, ya han vuelto otra vez, sobre todo en lo que es Europa, a bajar. Y ahora con el tema de que la izquierda no da salida a los problemas de los trabajadores, otra vez, en gran parte de Europa, vuelve otra vez a ascender movimientos, se dan las condiciones para que movimientos así puedan resurgir. Entonces eso de cuanto peor mejor, que por ejemplo, hay mucha gente que habla de eso, de que mientras peor está, más cerca están las condiciones para hacer la revolución. Con la inmigración, claro, lo dice, por ejemplo. No me quiero ir mucho por ahí, pero sí voy a hacer un pequeño detalle, que hay gente que me dice, no, Roberto, pero es que yo estoy con debates con otras organizaciones comunistas internacionales, con las que antes nos llevábamos, ya no. Pero ahí me decían, no, pero es que cuando llegue la revolución, cuando llegue el socialismo, entonces sí habrá fronteras y entonces ya sí que tendremos cuidado con las cosas. Eso y es increíble, tío. Ya, pero te das cuenta que entonces ya no va a haber nada, que va a ser un erial, que vamos a tener... Claro, es que yo, por ejemplo, con lo del tema de el contexto musulmán, etcétera. No, pero es que hay que sumarles a la revolución y entonces caerá todo porque no se sostendrá y podemos reconstruirlo todo. Es lo que piensan. Ya, pero es con qué. Piensan de verdad. ¿Con qué lo van a reconstruir si no va a quedar nada? Te pongo un ejemplo y no tiene nada que ver con lo de aquí, porque ahí sí había más o sea, Irán es un país que también tiene varias culturas, pero sí que hay como más cohesión étnica que en el batiburrillo que tenemos aquí, independientemente de que haya culturas diversas. Por ejemplo, hay kurdos. Ya, sí. Pero en esa revolución en la que la izquierda pactó con los ayatolás en un principio, en Irán, ¿no? Ya. Lo que quedó después es que los islamistas eran muy fuertes, pasaron por encima, a cuchillo incluso literalmente, a esas fuerzas revolucionarias y se quedó un régimen islámico terrorífico. Eso es lo que pasaría según esa quiniela de esa gente, porque, te pongo otro ejemplo, el tema de Ecuador. No, cuanto peor mejor, no podéis apoyar a Noboa porque es de derechas y hay que dejar que todo se vaya a la mierda y que luego las organizaciones de clase fuertes reviertan la situación. Y es como, ¿qué organizaciones de clase? No hay. Están disueltas en Ecuador. No hay, son nimias. No tienen fuerza de parar a la mafia. Es ridículo. Soluciona el problema, gánate a la gente y luego ya veremos a ver qué hacemos. México, pero tienes que primar el bien colectivo, el bien de la patria, el bien de los trabajadores a tus rollos ideológicos infantiles y de otra época. Porque me hace gracia que haya gente hablando de la insurrección leninista y lo hacen desde su casa escribiendo tweets
y no hacen nada para construir una estructura para poder hacer eso. Entonces es ridículo, es ridículo. Es ridículo. Y incluso a nivel histórico, no tiene sentido el cuanto peor mejor. Es que incluso han desaparecido civilizaciones. Es que no se da ese cambio. Si la correlación de fuerzas es adversa, no va a haber cambio. Si alguien te está empujando a un precipicio y tú no tienes fuerza para frenar y hacerle retroceder y te caes por el precipicio, no hay revolución, no hay cambio, no hay progreso, por lo menos no lo va a haber para ti. Lo habrá para los que te empujan, pero no para ti. Entonces yo, el cuanto peor mejor, lo veo como una fórmula muy ideológica en el sentido despectivo de ideología. De típica persona de secta, que tiene como los caballos así para que no miren a los laterales y van corriendo y al final se caen por el precipicio. Y creo que es lo que hace esta gente. Gente incluso que va de historiadora y que para mí son la antihistoria. Sí, quieren una distopía, yo creo, para el futuro. O sea, no lo entiendo. Ya, pero es que Es que no lo entiendo. Pongo otro ejemplo. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa, sí, hubo una situación muy complicada, hubo una correlación de fuerzas positiva, sobre todo por el tema de la guerra, porque ya intentaron anteriormente hacer revolución y no les salió porque no se daban las condiciones, ni tenían la correlación de fuerzas, ni las herramientas para hacerlo, y entonces aprovecharon la coyuntura con una correlación de fuerzas de prácticamente décadas acumulando y construyendo, y ganaron esa pugna. Porque esa pugna fue al asalto. Esa pugna fue en confrontación con las fuerzas reaccionarias, pero porque tenían capacidad de confrontar. Pero ¿esta gente tiene capacidad de confrontar? No, porque son, en el mejor de los casos, gente que se hace la académica, y en el peor de los casos, y más mayoritario, gente semianalfabeta que escribe en Twitter. Y eso es una labor, para mí, contrarrevolucionaria, en el sentido de que lo que hacen es desmerecer y distorsionar la cuestión para que la gente que de verdad quiera cambiar algo, que de verdad tenga un sentimiento que le impulse a algo, muera. Y que sean conformistas. Es como la gente que dice, militar está muy bien, pero el esfuerzo físico desgasta mucho y tiene que ser para algo. Y es como, eres ridículo. O sea, la gente daba su vida por sus ideas y tú estás diciendo ese tipo de cosas. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no eres un revolucionario, tú no eres historiador, tú no tienes criterio y te dedicas a hacer como que sientas cátedra con cosas que en realidad son memeces, que a nivel histórico son un sinsentido y a nivel político práctico de la situación actual son la nada. Y ese es el problema que tenemos, que hay mucho falso erudito que rascas un poco y en realidad no saben de nada. Se enfocan en un tema concreto, no por que sea algo importante que es para transformar el país, sino es buscar la moda para sacar dinero. A mí, por ejemplo, me acusan de, con el tema de inmigración, de tú haces lo mismo. Eso está desmonetizado, la inmigración no da nada, al revés. Lo único que te da son problemas. Lo único que da es problemas. ¿Pero por qué lo hago? Porque es un asunto que es importante para el conjunto de la sociedad. Y especialmente por lo que yo lucho, que es por mi país. Y por los trabajadores, que es para mí lo que es la mayoría de este país. Entonces, esa gente es como la antítesis de lo que nosotros hacemos. Incluso a nivel de análisis histórico, yo es que veo burrada tras burrada. Sí. Y luego nos hacen vídeos y algunos los contestaremos. De hecho, lo estamos preparando. Pendiente. Pero hay otros que no, porque nosotros nos tenemos que dedicar también a construir lo nuestro y a analizar las cosas para transformar nuestra realidad. Porque hay mucha gente que habla de, no, es una guía para comprender y transformar la realidad. Si no tienes ese enfoque, eres un parlanchín. Claro, lo suyo es fatalismo, ¿no, Roberto? Es que la figura del parlanchín ha existido siempre, del vendehumos, y hay que rehuir ese tipo de gente, porque son gente tremendamente aprovechada. Son los que no hubieran hecho la revolución en ningún caso. No, claro que no. En Alemania yo recuerdo que E.H. Carr decía que había comunistas que aseguraban que, bueno, que gobernase Hitler y que después ya llegarían ellos. O sea, es un poco esa actitud, pero sin militar y sin hacer nada, estando en sus casas, ¿no? Cuando hablas de que vamos a peor, o sea, ¿cuál es ese serial del que hablas? Porque no solo es como islamismo, o sea, ¿cuál es ese precipicio al que se supone que estamos andando? Bueno, estamos caminando un precipicio en cuanto a valores de sociedad y en cuanto a la propia identidad en sí. Todo lo que cohesione al grupo, sea lo que sea, va a ser demolido hasta sus cimientos. ¿Por qué? O por lo menos lo van a intentar. Porque el objetivo es tener consumidores dóciles. Ese es el objetivo final. ¿Cuál es la mejor manera de tener a alguien dócil? Teniéndole indefenso. Teniéndole sin nada que le agrupe, ni
le coordine ni le haga sentir que es lo mismo que otro. Entonces, que mire por sí mismo. Una persona sola no va a cambiar nada. Pero si todos nos pusiéramos de acuerdo en ponernos a trabajar para cambiar las cosas, otro gallo nos cantaría. Entonces, si nos quitan la identidad nacional, nos quitan la identidad cultural, nos quitan incluso la perspectiva de clase que tienen los trabajadores, que prácticamente la han anulado ya. Sí, la han destruido. Acaban con la familia. Y claro, la gente dice, no, es que Engels también quería acabar con el patrarcado, pero es que el patriarcado ya no existe. Sí, en Occidente. Han cambiado las cosas. El patriarcado, que es un conjunto de normas, es un sistema socioeconómico con unas leyes concretas que discriminan a la mujer por el hecho de ser mujer, no existe en Occidente. Aquí hay leyes de discriminación positiva hacia la mujer. Sí. Entonces ya no existe. Hacia el hombre, quieres decir. Eso, perdón, hacia el hombre. Sí, es que es increíble. Hay discriminación hacia el hombre. Entonces, la cuestión es, cuando se sufre esa discriminación no se puede hablar de que hay un sistema socioeconómico que domina absolutamente nada. Entonces pues atacan tanto a la familia. ¿Por qué? Porque la familia también es una unidad. Y es algo que también puede servir para hacer frente a. Entonces, mientras antes implanten la liquidez en las relaciones sexuales, emocionales, etcétera, más fácil va a ser tener a ese sujeto totalmente lobotomizado y aislado, que es lo que buscan con el tema de las redes sociales, ahora con el tema de las inteligencias artificiales. Lo que quieren es tenerte todo el día enganchado y consumiendo. De hecho, ¿cuántas horas se tira la gente al día con el móvil? Invito a la gente que nos está viendo a que se meta y pinche en ajustes de control parental y mire las horas que está al día con el móvil en la mano. Se van a llevar una sorpresa muy desagradable. O que intenten estar sin el móvil 1 hora o 2, sin hacer nada importante, o sea, es decir, con su vida, con el móvil en el bolsillo. A ver cuántas veces le da el tic de mirar el móvil. Para mirar el móvil, para a lo mejor no ver nada, porque tienen FOMO, tienen miedo a perderse algo, y en realidad lo que estás perdiendo es tu vida. Y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos, es lo que se está fomentando. Y el modelo migratorio actual, aparte de la explotación por los beneficios que sacan, y el poder depauperizar todas las conquistas de los trabajadores que se habían conquistado durante décadas y décadas de lucha, aparte lo que hacen es emborronar la cultura y fomentar ese cosmopolitismo, eso que la gente entiende por multiculturalismo, que es algo que no ha funcionado nunca, jamás, en absolutamente ningún sitio. Mira Nueva York cómo está, Robert. No, mira Marsella, que es peor. Es que por el amor de Dios. Mira Marsella, que es peor. Entonces, eso es lo que están promoviendo. Entonces, lo del cuanto peor mejor, vamos a ir a peor, ya estamos muy mal, pero yo no veo ningún momento de efervescencia revolucionaria. Incluso en los sitios donde ha podido pasar algo, como en Grecia, precisamente los que han reorientado la situación, han puesto el mar en calma y luego le han entregado el poder a los conservadores, ha sido Syriza. Ha sido esta izquierda posmoderna, porque no tiene capacidad de transformación. Ningún gobierno de izquierdas, de esta izquierda nueva, se mantiene en el tiempo, porque no tiene coexistencia, no tiene coherencia. Es algo loco y anárquico en el peor sentido de la palabra, tal cual. Que lo único que hace es demoler por la base para luego posteriormente se criminalice cualquier aspecto de lucha o cambio. Por ejemplo, los sindicatos aquí. Tú hablas a alguien de los sindicatos por la calle y todo el mundo va a decir que son unos cabrones, que son unos comegambas y que son lo peor del mundo. Sin embargo, los sindicatos son los que han conseguido grandes cosas en este país. Claro. Pero es que no eran como son ahora. El problema está en que esa imagen ya está quemada. Si mañana sale un sindicato combativo, con ganas de hacer cosas, va a tener que luchar contra esa criminalización. Y va a ser muy difícil. Y contra los otros sindicatos, por supuesto. Claro, pero aparte, esa criminalización es difícil, porque ya el obrero dice, no quiero saber nada de este comegambas. Es decir, han conseguido criminalizarlo. Entonces, ¿vamos a ir a peor? Sí. Pero yo no veo esa situación prerrevolucionaria de la que hablan ellos. Yo tampoco. Veo todo lo contrario. Entonces yo veo ahí, pues, que es una falsedad lo de cuanto peor mejor. Es decir, puede ser verdad, pero es verdad cuando hay una correlación de fuerzas y tú has hecho un trabajo previo, sobre todo a niveles de estructura organizativa y de capacidad práctica para confrontar y ganar esa confrontación. Es decir, una situación mala sí que es verdad que moviliza más a la gente, en eso sí tienen razón. Por desesperación. Pero no solo a esa gente, también a otros. Ya no siquiera a los fascistas solos, sino a los islámicos, a todo el mundo. O un grupo criminal. Los islamistas también. Ya. ¿Cuál es la cosa? Que ahí depende de correlación de fuerzas. ¿Qué fuerza tienen las organizaciones de la izquierda que están compuestas mayoritariamente por hombres deconstruidos? Sí, no, nos reímos, pero es la verdad. Magdalenas, antimilitaristas. O sea, los comunistas de la guerra civil tenían milicias. Son hippies, tíos. Antes, en el inicio, o sea, ya antes de la guerra civil en la República tenían milicias de combate. Callejeras. Y la derecha también, pero que eran
las milicias socialistas igual, o sea, tenían grupos de pistoleros. O sea, eran gente complicada. Los falangistas también. Anteriormente a los falangistas, los legionarios de Albiñana, los legionarios de España, esos también tenían armas y también hacían confrontación. Es decir, tenían estructura. La cuestión es, ¿qué estructura tiene la izquierda actual? Porque la derecha con la nueva derecha populista se ha adaptado. Se está adaptando. Es decir, son los que están empezando a dominar en Europa. El discurso antisistema. Cada vez más. No. Y a nivel organizativo tienen un sistema de organización muy moderno y muy adaptado al tiempo que corre. Mucho más que cualquiera de los demás. Que y, por eso, ¿no? y por eso están ganando. Y van a ganar más. Entonces yo lo que veo es que en esa correlación de fuerzas entre esa nueva derecha populista y la izquierda progre, yo creo que la nueva derecha populista les va a arrasar, porque yo creo que van a ganar en Estados Unidos, yo creo que van a terminar ganando en Alemania y yo creo que van a terminar ganando en Francia. Y no solo eso, sino que cuando no den abasto y no cumplan, no solo es que no vayan a ser sustituidos por la izquierda en algunos sitios, sino que van a ser sustituidos por algo más radical que venga por la derecha. Por ejemplo, en Francia ya existe, que es Zemmour. Entonces, yo creo que en ese conflicto, esta izquierda que va de revolucionaria no es rival. No es rival. No. Por lo tanto, eso de cuanto peor mejor, yo creo que eso no va a ser así. A no ser que salga algo, y a nivel europeo espero, cómo reacciona esto y que deje el rollo de la izquierda y la derecha. Bueno, Robert, por volver un poco al tema histórico y sobre todo a una cosa que estás estudiando tú además ahora con el doctorado, esa pugna internacional en España se dio, pero se dio con sus particularidades. Yo sé que hay pues, gente que era de derecha que se negaba a identificarse con el fascismo, por ejemplo. Hay textos de Ramiro Ledesma insultando a Primo de Rivera, diciendo que él sí era fascista, Primo de Rivera, pero él no. No, por la especificidad española. Católica por también, el tema, ¿no? Sí, es por el tema católico y por más cuestiones de crear el propio camino, ¿no? Y entonces él crea lo que se denomina después el nacionalsindicalismo, Ledesma. Y luego cuando se integra en Falange Z, Falange acoge lo que él traía. Es decir, Primo de Rivera yo creo que tenía más carisma, más dotes de orador, incluso de líder, pero Ledesma era un poco más teórico y desde mi punto de vista más radical. Yo creo que Primo de Rivera en la última etapa antes de fusionarle se radicaliza, pero yo creo que los jonsistas originales eran más radicales que los falangistas, que tenían, en un principio por lo menos, una composición más monárquica y conservadora que la que pudieran tener las Jons cuando se fusiona el grupo de lo que había sido la conquista del Estado y el grupo de Onésimo Redondo. Cuando se fusionan y fundan las Jons, pues yo creo que eran más radicales, eran más de soflama obrera, llevaban un poco más ese estilo y menos el partido de los señoritos, aunque luego es verdad que Falange hubo también un cambio, pero en un principio por lo menos sí eran el partido de los señoritos. Por parte de la izquierda, bueno, solo porque tú me digas también, por parte de la izquierda, o al menos de los comunistas o los anarquistas, lo que era la democracia y el liberalismo ya se estaba por muertos también. O sea, esa oleada en España... Bueno, aquí... A ver, es como un proceso de radicalización en el cual organizaciones incluso de composición agraria o tradicional abrazaron rasgos del fascismo, sin llegar a ser fascistas. Los grupos principales, bueno, había grupos monárquicos, liderados o por Goicoechea o por Calvo Sotelo, que terminaron con la primacía de Calvo Sotelo y fundando el Bloque Nacional. También se declaró fascista Calvo Sotelo, pero porque decía que era un fenómeno época. De época lo que claro, hizo él. Que era un fenómeno de época y que tenía que aprovecharlo y que como aquí no había rollos paganos ni nada por el estilo, que iba a ser católico y tradicional el fascismo aquí. Ya. Se declara fascista y al poco tiempo le matan. Ya. Pero él, ese sería uno de los grupos. El partido de Albiñana, que era el Partido Nacionalista Español, que era el de los legionarios, que eran grupos pues como partido, o sea, un poco partido de la porra, la restauración, de gente que iba con la porra a pegar socialistas. Estuvieron para un lado para otro, pero al final terminan con el Bloque Nacional, ese era todos los partidos que estuvo ahí. Los carlistas, por supuesto, como unión tradicionalista, que tenían mucha fuerza, porque la gente piensa que los carlistas eran como ahora. No. ¿Pero qué es? En Navarra ganan ellos directamente. O sea, para el movimiento nacional lo ganan ellos. Se imponen, ¿no? O sea, tienen mucha fuerza, sí. Y en el País Vasco también tenían fuerza. Y luego surgen grupos pequeños. Bueno, está la CEDA, obviamente, sí. Que es el grande, por así decirlo. El cual, bueno, pues tenía rasgos, pero son sus juventudes, las JAP, las que tienden más hacia el fascismo por la simpatía de ser más radicales y más revolucionarios. Hasta los carlistas hablaban, las juventudes carlistas, de la revolución carlista,
Ya me contarás que tiene de revolución lo carlista. Ya, aún Ya, hay gente que lo defiende. Sí, pero esa gente defendía, o sea, el modelo era la insurrección carlista de tomar el poder, es decir, copian mucho a Lenin Ostras. pero no solo los carlistas, o sea, tú cuando lees a Ledesma, por ejemplo, hablar de cómo son el partido, de cómo son los núcleos, etcétera, ha copiado a los comunistas. Sí, ya. Pero que es normal, es decir, tú cuando ves algo que funciona lo copias. Bueno, Hitler copió Cuando- de muchas cosas también. Sí, ¿no? pero cuando los fascistas, por ejemplo, profesionalizan el tema del escuadrismo, de hecho Ledesma lo denuncia en un texto suyo, los comunistas lo copian, se adaptan, lo hacen igual y confrontan contra ellos. Y Ledesma dice que van a ganar porque tienen un espíritu y una valentía superior, pero Ya. las milicias, que aunque se llamaran milicias, hasta que se militarizan más por el tema de la ya va la guerra, etcétera, cuando se integran luego, que si en el quinto regimiento, que si en otros sitios, hacían escuadrismo también. Ya. Nada más que lo hacían rojo, pero era escuadrismo igual. Vamos, que eran fascistas, ¿no, Roberto? ¿Quieres No, decir? no, claro que no. Claro que no, pero son tácticas que aprenden unos de otros porque Claro. están en pugna. Es decir, si hay dos bandos y uno hace un avance en algo, el otro tiene dos opciones. O avanza o se le comen. Entonces, pues obviamente avanzaban. No paro de pensar en los hippies, lo siento. La gente de ahora Bueno, que vería eso como lo peor. Pero avanzaban, y es la verdad. Y es voy a decir verdad. una cosa. Los comunistas, cuando desfilaban, iban con la camisa azul marrón también. Ya. Que eso la gente no lo sabe porque ganó la Guerra Civil Y Falange. porque las fotos eran blanco y negro, pero... Claro, pero si tú ves las fotos en color, vestían los mismos colores, nada más que se ponían una corbata roja. Iban con corbata a hacer lo suyo. Qué Sí, pero, sinvergonzonería. ya, pero que el azul No, no, marrón era incluso- su color también. Ya, ya. Porque era un color como de lucha de... No era de los falangistas, Ya. no es que luego se lo han apropiado. Ya. Y los desfiles que hacían las MAUC, algunos, el de la foto mítica es de Donosti además, Sí. Sí, sí. quiere decir que es que eso ahora sería el fascismo redimido. Estoy seguro. Y eran los comunistas. Bueno, Roberto... Pero esa pugna además se dio por influjo internacional, porque los países fascistas influían y la Comintern también. O sea, era una pugna, no voy a decir global, de todo, porque no es verdad, pero en Europa por lo menos, En Europa. muy enfocada entre fascismo y comunismo. De qué se impondrá, porque la democracia liberal estaba muerta y ya nadie daba un duro por ella. Bueno, tenéis el artículo y tendréis el libro de fascismo también en España el año que viene. No, en septiembre. Este año, que ya estamos en 2024, señores. Y en abril sale un libro sobre el proceso de derechización en Europa, que no voy a decir el título aún, Hombre, con la esfera de no. los libros, en principio va a salir con ellos, en abril, y tengo muchas ganas de sacarlo, la verdad. Que ahí es donde defino... Claro, porque el libro de fascismo hablo sobre el origen del fascismo y hablo un poco... No me dedico a dar definiciones porque es un libro como más... Pero en este sí. O sea, en este hay un capítulo que, En este que está es una mi definición muy definición buena. de cómo veo yo, de cuál es mi definición de fascismo. Y hablo de todas las definiciones más conocidas que existen. Muy recomendable y nada, Robert, gracias por esta pequeña entrevista. Ha Nada, estado genial. A ti. Nos vemos en el siguiente vídeo y bueno... que se- Suscribiros al canal. Y seguid dando guerra, hombre. ¿Esto qué es, hombre?